Me da mucho gusto saludar en esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A nombre de Fernanda Familiar. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, pero le doy la bienvenida a Mónica Hernández, que es narrador y columnista, pero sobre todo es autora de La Cofradía de las Viudas. La Cofradía de las Viudas y la Santa Inquisición, ¿no? Que, como ustedes saben, la Inquisición era esta institución, organismo, como que ustedes quieran calificarlo, que pues dictaba la moral y dictaba lo que era bueno y lo que era malo en esta época de la Nueva España, y que, pues, diría el clásico Juan Gabriel, en los tiempos de la Santa Inquisición, unos sacerdotes infames condenaron a muerte a una mujer por amor. No me imagino que trate de eso la Cofradía de las Viudas, pero me imagino que tiene que ver efectivamente sobre esta doble moral que podía tener esa institución, como muchas otras que tratan de defender los valores conservadores a lo largo de la historia. ¿Cómo estás, Mónica? Me da gusto saludarte. Hola Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí. Mandamos un abrazo a la Fernanda de siempre para que pueda hablar pronto. Yo estoy igual, estoy saliendo del COVID, entonces todavía estoy media ronca, Ajá. pero bueno, esto así pasa. Fíjate que acabas de mencionar un tema muy interesante. La Santa Inquisición, a pesar de su nombre, era el ejército de la iglesia. Tenía tribunales, soldados, a cámaras de tortura, a instrumentos para hacer sacarle a la gente lo que pues no quería decir, pero te acababa diciéndolo. Tenía sus propias leyes, tenía su propio tribunal. Entonces era un ejército, era realmente el ejército de la iglesia, a pesar del nombre sagrado que ostentaba. Ejército que tenía una sola función: que el predominio de los valores de la iglesia, y esto entre grandes comillas, no fuera vulnerado por ninguna actividad que estuviera en la sociedad, que no se normalizaran ciertas conductas que hicieran mucho más débil la presencia de la iglesia en la ciudadanía de manera cotidiana. Es correcto. Era la ley pues en este caso el más fuerte, porque el más fuerte era el que dictaba. Algunos hombres notables o considerados notables dentro de esta iglesia eran los que dictaban cómo habíamos de vivir, cómo teníamos que vivir, a qué hora teníamos que vivir, de qué podíamos hablar, de qué podíamos leer, qué horarios podíamos andar en la calle, y esto me refiero no solo a hombres y mujeres, ¿eh? O sea, Ujú. en general la población, incluyendo los virreyes, porque el poder de Dios pues estaba por encima del terrenal. Entonces el que velaba, según sus propios criterios, la doctrina, porque esto es lo que era, de lo que se debía hacer y cómo se debía hacer, cómo teníamos que pensar, cómo teníamos que actuar, ¿no? Ujú. No, no, Efectivamente. no obstante, Mónica, sí, todo tenía, o sea, daba como que esta puntual seguimiento de las normas morales, pero, y ahí tú me puedes sacar del error, aunque creo que vamos a coincidir, era peor para las mujeres que para los hombres. Sí, por supuesto, pero es que eso ha sido a los últimos años. El libro no era un reclamo feminista, ni mucho menos. Lo que pasa es que a la hora que analizas las épocas pasadas, es inevitable llegar al encierro físico, moral, psicológico, financiero, de las mujeres. Ujú. Es inevitable llegar a esto, ¿no? Es que, a ver, Mónica, cuando dices, no tiene que ser un reclamo feminista, es que yo creo que no se debe tomar como tal. O sea, No. yo creo que al final el relatar la verdad y los hechos no te hace ser feminista, te hace hacer un reflejo de lo profundamente misógino y machista que ha sido la sociedad desde tiempos inmemoriales. Bueno, pues los que dictaban las leyes en este caso, pues eran los hombres, ¿no? Tanto los de la iglesia como los del cabildo y el ayuntamiento. Entonces, efectivamente, pues las mujeres pues tenían que estar relegadas a unas labores pues, mujeriles, ¿no? Ujú. Coser, cocinar, cuidar los hijos, ser el pilar de la familia, ¿no? Y sin embargo, déjame te cuento que me encontré esta historia de estas mujeres que sí vivieron en la Nueva España, que fuimos 300 años Nueva España, Ajá. aunque se nos olvida que solo tenemos 200 años de ser México. Y ellas sí hicieron esto, sí trabajaron, sí se dedicaron y no fueron las únicas, se dedicaron a mantener unos negocios, a pesar de las restricciones o precisamente a causa de ellas. Entonces, de estas restricciones, ¿no? Entonces, sin hacer ruido, porque esta es una historia que se ha mantenido debajo del tapete durante muchísimo tiempo, sí pudieron hacer cosas, está documentado. Entonces, a mí me parece fascinante que estas historias hay que sacarlas a la luz, ¿no? Que hay que conocerlas, porque son nuestras, hay que hablar de ellas. A ver, ¿podemos adentrarnos un poco en el libro de la Cofradía de las Viudas y me puedes dar algunos casos de estas mujeres que contra todo pronóstico y contra la opresión que había en la época, pues sacaron adelante negocios y familia?
Fíjate que yo me encontré hace tiempo el nombre de una de ellas y decía impresora novohispana. Y entonces a mí me salió una curiosidad infinita porque dije, ¿cómo que impresora? Las mujeres estaban en la casa, ¿no? O sea, tenían horarios para ir a misa, ni siquiera podían ir a misa de mediodía, ¿no? Tenían misa de la mañana o muy tarde en los rosarios. Entonces, ¿cómo que impresora? Entonces empecé a tirar del hilo, me encontré los nombres de muchas mujeres viudas de impresores, porque además están sus nombres en los documentos, nombre de tal, era hija de tal impresor, esposa de tal o viuda de tal impresor, ¿no? Las mujeres dependían de los hombres para subsistir, no podían heredar, no podían tener dinero, no podían tener un negocio, y sin embargo estas lo hicieron. Entonces me encontré los nombres y curiosamente muchas eran viudas de impresores. Entonces dije, aquí hay una novela. Ujú. A ver, entonces encontraste el nombre, me imagino que es de Paula de Benavides. Es correcto. Y entonces de ahí comenzó a rodar la ardilla para crear pues, una historia que no necesariamente sea fantástica, porque tiene muchos elementos históricos, pero que sí tiene otro tipo de elementos de tu imaginación para atrapar al lector. Mira, tiene muchos elementos de mi imaginación porque yo lo que encontré son los nombres, existen los nombres y existen las multas que les pusieron a dos impresores cuando Paula de Benavides en viuda, que es cuando arranca la novela, Ajá. bueno, casi arranca la novela, le quieren quitar el privilegio que ella tenía, que era como un monopolio, no se llamaba monopolio, para imprimir las cartillas, que era con lo que los españoles y los frailes adoctrinaban en doctrina cristiana a los Ujú, naturales, o sea, los indígenas. ujú. Y también enseñaban en español. Entonces, estos cuadernitos eran de un solo uso. Entonces, era un negocio muy grande. Es como imprimir hoy el libro de texto gratuito. Claro. Entiende más o menos la importancia, ¿no? Para darle un contexto. Entonces, ella cuando enviuda, le quedaban 6 años de este monopolio a la imprenta del marido. Y entonces ella de alguna manera, porque esto sí está documentado, consigue que le quiten las cartillas a los que imprimieron ilegalmente, se las dan a ella y le paga cada uno 100 pesos. Esto y los nombres de las mujeres impresos en los papeles es lo único que había. Entonces todo lo demás había por armarlo. Sin embargo, te voy a decir, a pesar de ser un mundo increíblemente misógeno, documentado, y más por la iglesia, que de raíz es misógina, o sea, no hay sacerdotisas, hay sacerdotes, Ujú. no hay confesores, no hay confesoras, hay confesores hasta la fecha. O sea, la raíz de la iglesia católica sigue siendo masculina, vamos a decirle masculina para no agredir. Entonces, Jerónima de Gutiérrez y después Paula de Benavides y luego sus descendientes, que la mayoría fueron mujeres también, porque fueron enviudando, mantuvieron tanto el monopolio de las cartillas por más de 150 años y también mantuvieron lo que se llamaba la impresión del secreto del Santo Oficio, que eran los documentos internos de la Santa Inquisición, todos sus documentos internos, sentencias, el índice, todo esto lo imprimía ella o mujeres. Entonces, a pesar de ser un mundo, por ejemplo, curas documentadamente misóginos como Palafox o como Manuel de Santa Cruz, que peleó tanto contra Sor Juana, imprimieron con ella. Entonces, aún así, aún haciendo este mundo, es verdad que ellas mantuvieron estas imprentas y estos negocios. Y yo me tenía que imaginar cómo lo hicieron, porque eso sí está documentado, sí lo hicieron. Ya el cómo, pues bueno, esa es la magia de la ficción, ¿no? Ujú, pero además, no solo cómo lo hicieron a partir de la grilla o de las políticas que podía haber en contra de mujeres, que aunque hubieran salido a partir de la viudez, poder controlar los negocios que eran de sus maridos, eran mujeres, sino también cómo poder controlar este tipo de cuestiones en donde en tus manos tienes sentencias de gente que probablemente era inocente y que sabías que no podías hacer mucho, no podías defender a partir de este tipo de dinámicas que tenía la Santa Inquisición. Pues sí, afortunadamente existen documentos. Mira, yo puse interrogatorios o partes de interrogatorios que me parecieron verdaderamente chuscos Ujú. y serían muy divertidos si no fueran trágicos. O sea, cuestiones de verdad que le preguntaban. Mira, cuando sacaban a alguien de la Inquisición, no sabía si te denunció el vecino, te denunció la cuñada que le caes gorda, o no tenías ni idea. A la gente no le decían por qué la detenían. La sacaban de su casa, de su cama en la noche, cuando nadie veía, se los llevaban y no les decían de qué los acusaban. Entonces, uh, esto también aparte del desgaste de los interrogatorios, ¿no? Que dijeras y que hablaras hasta que te cansaras durante días, y si no querías hablar, pues empezaban aplastándote los dedos, y si no te arrancaban las uñas, y de ahí vamos para arriba, ¿no? Todos conocemos a lo que se llegaba, ¿no? Entonces, pues era un tema de mantener una sociedad mantenida en el terror y en la desconfianza del de enfrente, del de al lado, del vecino o del familiar, ¿no? Entonces, las reglas de conducta eran tan estrictas y al mismo tiempo estaba la otra cuestión que para la época era muy importante y que hoy nos puede parecer ajena, extraña o incluso ridícula, ¿no?
el tema de la salvación del alma. O sea, ser Ujú. excomulgado en aquella época era lo peor que te podía pasar. Entonces la gente sí tenía unas normas de conducta muy estrictas, muy limitadas, y sin embargo, florecieron comercios, florecieron negocios, floreció Sor Juana, fueron 300 años de una vida muy rica de este país de la que apenas hablamos. Yo lo digo como que nos enseñan en la escuela, por alguna razón, que estaban los aztecas muy contentos sacándole el corazón a los otros pueblos que conquistaban y se hacían esclavos, ahí en la pirámide del Sol, ¿no? Llegó Cortés, los colonizó, nos hicimos católicos, nos hicimos hablando español y llegó la independencia. Pero mientras pasaron 300 años de los que sabemos muy poco. Tenemos 200 años de vida independiente, de ser México, Estados Unidos mexicanos. Tenemos 200 años en múltiples guerras, o sea, el siglo XIX estuvo lleno de guerras, el siglo XX empezó con una guerra, o podemos decir que ahora en esta época de encierro, pues es como vivir otra guerra, ¿no? Entonces, se nos olvida que hubo una época muy rica para este país, de la que somos herederos y de la que conocemos muy poco. Déjame ir a una pausa, Mónica, y cuando regresemos, me encantaría que platicáramos de dos aspectos. Uno, vamos a abondar un poco más, ahondar en por qué falta tanta historia de esos 300 años de vida colonial mexicana, ¿no? ¿Tiene que ver con que esa historia se la llevaron o más bien hemos querido borrarla para estar en esta transición entre los aztecas fueron heroicos y vivían muy bien, hubo un periodo de opresión y después llegó Miguel Hidalgo y comenzamos una etapa de esplendor, lo cual también es falso, pero obviamente hay ahí no quiere decir los avances o no avances que hubo durante la Nueva España. Y la segunda pregunta que voy a dejar aquí para que la platiquemos en cuanto regresemos de los spots QTF es que nos describas a los personajes de tu libro, sobre todo a estas extraordinarias mujeres que, pese a las circunstancias tan adversas que tenían a su alrededor, lograron florecer negocios y familias, que creo que eso hasta hoy en día sigue siendo una constante en México, en donde vemos a tantas madres solteras y a mujeres solas que han logrado sustentar la economía familiar y no solo eso, sino darle un impulso a la economía mexicana como en ninguna otra parte del mundo. Estamos platicando con Mónica Hernández, que es la autora de La Cofradía de las Viudas. La Cofradía de las Viudas y la Santa Inquisición. Y todo esto en la mitad de una nueva España, de un periodo colonial en este territorio que, como decíamos antes de los spots QTF, pues se sabe poco por razones que uno tendría que escudriñar un poco también. ¿Qué es lo que tendríamos que ver que se está quedando en el tintero de ese periodo, Mónica? Yo creo que hay mucho todavía por rascar, hay mucho debajo del tapete, como digo yo, detrás de la puerta, entre los pliegues de estos 300 años, ¿no? Ahí hay muchos dobleces y faltan cosas por saber. Yo no tengo la explicación por qué esto es así, sin embargo, tengo una teoría. Cuando México se independiza de España, todo lo que sonara español, pues nos remitía a sometimiento, a todo lo que se quería dejar atrás, ¿no? De hecho, por eso también cuando se hace la intervención francesa, pues todo lo que tuviera que ver con Europa y todo esto, pues nos decantamos más para todo lo americano, ¿no? Porque queríamos ya quitar lo antiguo, lo que ya habíamos conocido o que creíamos conocer. Sin embargo, nos olvidamos que nuestra cultura está muy imbuida de todo lo que pasó durante todo ese tiempo. O sea, hablamos que español o castellano, como se le quiera llamar. La religión predominante en este país pues sigue siendo la católica. Las costumbres de tomar chocolate, de lo que comemos, de todo este tipo de tema, a pesar del mestizaje tanto alimentario como cultural, Ujú. sigue siendo una raíz, nuestra raíz sigue siendo latina, nos guste más o, no, o lo aceptemos menos, ¿no? Es así, eso es lo que nos hermana con España, con Portugal, con Italia, con América Latina, con todos estos países, porque pues finalmente, pues sí, somos cultura del maíz y todo, pero comemos pan también y muchos animales, que se trajeron los caballos y se empezó a comer carne de cerdo y de pollos y cosas que aquí no se comían. Entonces, también renegar de nuestro pasado me parece que es una mala idea. Yo creo que más bien hay que conocerlo. Pero esa es mi teoría. Yo no tengo la explicación. Me aventuro a pensar que es por ahí. No, bueno, Mónica, es un hecho de que quien no conoce su pasado lo repite y no me refiero a las Se condiciones, tropieza con pero él. Se claro, tropieza con una y él. otra vez Se vamos con cae. los mismos errores porque no aprendimos de los Exactamente. errores o los hierros de nuestros antepasados. Es correcto. ¿Cómo Es son? correcto. ¿Cómo son las mujeres de la Cofradía de las Viudas? Platícame un poco de ellas. Mira, las mujeres de esta época a mí me llamó la atención que rascando me encontré con que, pues, para, para, para risa y para tragedia seguimos igual.
Las mujeres de esta época no podían tener dinero, no podían heredar el negocio de sus maridos y tenían que depender de un hombre, porque si no era del padre, era del marido, y si el marido murió, pues era del marido difunto, porque imprimieron todas viuda de, y si no del hijo, y si no del hermano, y si no del tío, y si no había varón, del confesor. O sea, tenía que haber un hombre que hablara por ellas. Esto sigue pasando en muchísimas partes de nuestro país y del mundo entero, no nos engañemos. El tema del dinero, te voy a decir, las cofradías funcionaban como cajas de ahorro. Por eso las mujeres tenían prohibido reunirse y juntarse en cofradías o hermanarse. Entonces yo estoy proponiendo una cofradía secreta, que fue tan secreta que ni siquiera sabemos de ella, pero a mí nadie me va a quitar de la cabeza que sí existió. ¿Por qué? Te voy a decir por una sencilla razón. ¿Cuántas mujeres no conoces, cuántas amas de casa conoces que no tienen cuenta de banco? Ujú. No tienen una cuenta, no tienen dinero. Entonces, ¿qué hacen? Le rascan a la compra, al súper de la semana, al gasto y hacen tandas. Bueno, pues yo me imaginé que estas hicieron lo mismo. Dije, así como lo funciona hoy en día, siglo XXI, ¿por qué no en el siglo XVII funcionaba igual? Apoyarse todas y no solamente moralmente, sino económicamente, socialmente. Entonces, me imaginé que funcionaría algo igual, ¿no? Hoy funcionan las tandas, o sea, las mujeres rascan ahí escarban para hacerse con algo que quieren comprar, ¿no? Y en este caso, más que comprar algo, lo que querían era sobrevivir en un mundo pues, claramente dominado por varones, donde ellas tenían que, pues no podían hablar, pero sin embargo, fíjate que esta restricción de no dejar a las mujeres hablar les daba la oportunidad de mirar, Ujú. y observar te enriquece y no poder hablar te hace que pienses y hace que actúes. A mí me sorprende que estas mujeres, sin decir, mira qué inteligentes somos, pues por ejemplo, Paula de Benavides fundó una dinastía de impresores de más de 150 años y eso está documentado. Entonces yo me tuve que imaginar cómo le pudieron hacer y llegué a la conclusión de que no pudo haberlo hecho sola, tenía que haberse apoyado en otras como ella y de aquí la idea de una cofradía, de una hermandad de mujeres pues solidarias, o como se diría hoy, sororas, que sin decir, mira qué solidarias somos y mira qué buena onda y mira qué bien nos caemos y qué amiguitas somos todas, pues a lo mejor no eran amigas y no se caían bien, porque los seres humanos no somos ajenos y las mujeres tampoco, incluidos en seres humanos, a la envidia, a los celos, al amor, al desamor, a la rabia, al temor, todo esto, ¿no? Entonces esto lo trasladé al siglo XVII. Esto, realmente una novela, pues es algo le pasa a alguien y va de un punto A a un punto B y tiene obstáculos para llegar a este lugar y la cuestión histórica te da como el escenario, ¿no? Entonces yo moví pues de fecha, porque pues se prestaba además las revueltas de la época, las llegadas de los virreyes, todas estas restricciones que te tienen que haber, a mí me destapa la imaginación de, bueno, no sé cómo le hicieron, pero es que le hicieron de una manera porque está documentado que, sí, que imprimieron, que manejaron imprentas, perdón, y tiendas de libros. Y esto te lo vas a encontrar a lo largo de la historia de cómo le van haciendo. Es Ujú. como yo me imaginé, a lo mejor hay otras propuestas, porque esto yo me gustaría pensar que este no va a ser el único libro que se haga acerca de las impresoras, porque estas impresoras novohispanas existieron, ¿no? Entonces te vas encontrando como mi propuesta de cómo le fueron haciendo para llegar a ser lo que sí hicieron, lo que está confirmado que sí consiguieron. A mí me encantaría saber el proceso creativo. A ver, te sentabas y entonces comenzabas a crear este periodo colonial, virreinal. ¿Ibas dibujando primero el escenario o primero dibujabas los personajes y a partir de ellos comenzaste a colorear lo que estaba a su alrededor? Es interesante tu pregunta, muy buena pregunta, porque cada persona yo creo que tiene su, como dice, su manera de rascarse. Yo en mi caso, cuando me encontré un tuit hace unos años, 4 años por ahí, que decía Paula de Benavides, impresora no hispana, yo dije, ¿cómo que impresora? ¿No? O sea, entonces empecé a buscar y me encontré, te decía, dos documentos. Es un documento de la Universidad del Estado de México donde menciona a las mujeres. Están los nombres y viuda de quién era. Y algunos de los impresos que hicieron. Y están las multas, ¿no? Entonces dije, que hay una novela, ¿cómo le hicieron, no? Entonces dibujé a los personajes, escogí algunas de las viudas, porque hay muchas más. Hubo muchas más a lo largo del periodo de estos 300 años. Estas son las más notables, o las que a mí se me acomodaban para contar esta historia, porque yo quería contar esta historia de cómo arranca esto. Ujú. Uh, y escogía unas, y claro, tú la madre, digamos, de los personajes, pues tengo que saber cómo son, cómo se levantan, a qué huelen, qué comen, qué les gusta, qué les disgusta, qué perfume usan, Claro. de qué, ¿sí me entiendes? O sea, tienes que saber como nadie, luego ya lo usarás o no lo usarás, pero yo tengo que saber cada personaje qué perfil va a tener, ¿no? Qué va a hacer y cómo se va a comportar. Lo siguiente es, bueno, la época, pues sí, la época es el escenario, es el telón, te lo pone de fondo y es el pretexto para darle una decoración y una ambientación diferente. Entonces, la verdad es que imaginar la Nueva España en México es muy fácil.
te vas al centro de Puebla, te vas al centro de Guanajuato, te vas al centro de Querétaro, te vas al centro de México, ya no existen las calles de agua, ya se secaron y ya son calles, muchas ya peatonales, ya tienen piedra, pero los edificios ahí están, el Tezontle, que era parte de las pirámides del Sol y de la Luna y del observatorio, y todo eso son los edificios de hoy en día, o sea, donde era el convento de San Francisco de Santa Clara, que hoy es Bellas Artes, y están el Banco de México y el edificio de Correos, todos esos terrenotes, antes era el zoológico de Moctezuma, entonces respirar virreinato en esta ciudad es muy fácil. Entonces te vas y dices, bueno, a ver, si el edificio más alto era el campanario de la catedral, hay un tour que te puedes subir al techo de la catedral y dices, bueno, a ver, ¿qué se veía? Quita todos los edificios altos, pues se veían los volcanes, se veía el lago, se veían los pastos. Es razonablemente fácil echar a volar la imaginación, ¿no? Para decir a qué huele el virreinato, a qué sabe el virreinato, cómo era caminar en esas calles, ¿no? Y la otra es que todos los autores estamos embebidos de los libros que leemos. Entonces yo he leído libros de la época, tanto de México como de otros países, de lo que era 1600, y pues el tipo de ropa que la gente usaba, los horarios de levantarse, la vida regida por el tañido de las campanas, ¿no? De Ujú. los cuartos para marcar la vida de la gente, los cuartos de las campanas. Todavía en muchos pueblos en México y en España y en Italia y en Francia, la vida se rige por las campanadas. Entonces esto te lo hace más fácil, digamos, ¿no? Si te refieres a eso del proceso creativo. Sí, y para terminar, porque desgraciadamente el tiempo se agotó y espero. Podríamos hablar horas de esto. Sí. Porque además faltan un montón de cosas que escudriñar. Por ejemplo, la última pregunta que quisiera hacer esta mañana es, ¿encontraste descendencia? ¿Hay gente hoy en día que todavía está en México que venga de estas mujeres? Mira, no, y me encantaría. Y la razón que no es porque la mayoría son mujeres. Y tú sabes que el apellido femenino, Se va que no es perdiendo. femenino, que viene de tu padre, se pierde. Estoy segura que debe de haber muchos descendientes, porque 300 años dieron para muchos herederos. Y me encantaría contactar con alguien que me diga, sí, tengo mi árbol genealógico. Desgraciadamente no existen documentos. El tema de las actas de nacimiento tienen escasos 150 años, y ya formales, pues ni 50, ¿no? Porque yo tengo abuelos que tienen la fecha de nacimiento, pero eso que de eso al acta, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, me encantaría que diga, sí, mira, yo conservo este apellido, o se comentaba en mi familia que esto, no lo tengo, me encantaría conocer descendientes de estas impresoras. Pero estoy convencido de que después de que lo lean, debe haber gente que efectivamente se sienta identificado porque alguien le dijo, tu abuela, tu bisabuela, tu chosno, etcétera, etcétera, es parte de la Exactamente. descendencia de Paula de Benavides, se van a acercar a ti. Y ya cuando pase, Me por encanta. favor, Mira, se me pone platícanos. la piel chinita, se me pone la piel, me encantaría, deben de estar en algún lado, tienen que estar en algún lado, porque nosotros estamos aquí y eso significa que hace 300, 500 años nuestros antepasados vivieron, ¿no? Y caminaron en la tierra. Entonces, Gonzalo, qué gusto platicar contigo, qué charla tan agradable, qué pena que se tenga que terminar. Los invito a leer la novela, van a descubrir una parte de México y ojalá Ujú. les dejen muchas preguntas para, para, para irlas contestando, ¿no? Muy bien, pues Mónica Hernández, te mando un gran abrazo y el libro ya está en librerías y también en digital, ¿verdad? Totalmente, audiolibro también para la gente que quiere estar haciendo otras cosas mientras lee el libro. Hoy se pueden leer libros a través del oído, Ujú. lo cual es una maravilla la tecnología. Entonces puedes estar haciendo, así como tu playlist para planchar y para trapear, también puedes oír libros, lo cual también es muy rico. Te mando un gran abrazo, Mónica. Igualmente, feliz día. Gracias, muy buenos días.